Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta fiesta de la Epifanía contemplamos la llegada de los reyes para adorar al niño Jesús. Cuando en Oriente algún potentado visitaba una ciudad, era recibido con festiva iluminación. Importante el dato de la luz, sobre todo en aquel entonces que no había electricidad como ahora, pero se iluminaba toda la ciudad para recibir a ese personaje. Y él hacía su entrada con pompa regia, preparaba a los ciudadanos él mismo, o sea, preparar ricos banquetes, no era homenajeado, sino que él homenajeaba a aquellos a los cuales visitaba y repartía privilegios. Y esa visita solemne era llamada teofanía o epifanía, que significa manifestación divina. Algo así como si fuera un Dios el que bajaba del cielo a visitarlos. Y dice el Papa San León Magno: alegraos en el Señor, carísimos, otra vez os digo, alegraos. Amaneció la festividad de Cristo, aquel a quien el día de Navidad dio a luz una virgen, se da hoy a conocer al mundo. Y son esas las últimas palabras las que constituyen el centro, el meollo de la fiesta de hoy. Se dio a conocer, se manifestó, se presentó ante el mundo. No celebramos un mero episodio de la infancia de Jesús, sino un hecho trascendental. La manifestación al mundo del Rey que acaba de venir. Y por eso se entiende que antiguamente, hasta no hace mucho, esta fiesta de la Epifanía tenía un rango más elevado que la fiesta de Navidad. Y tenía una octava, tiene para nosotros todavía una octava de mayor rango que la octava de Navidad. Porque, como dice San León Magno, se dio a conocer al mundo aquel que había nacido de la Virgen María. No es entonces un mero episodio en la vida de nuestro Señor, en su infancia, sino un hecho totalmente trascendental. Y por eso la Iglesia se viste de gala para llegarse a la presencia de su Rey esposo. Esta manifestación divina, esta epifanía, esta teofanía, la Iglesia la resume en 3 cuadros, y es muy interesante ver cómo la liturgia presenta esos 3 cuadros. Por un lado, la adoración de los reyes; por otro lado, el episodio del bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán; y por último, el milagro de las bodas de Caná. Y sucesivamente van a aparecer también, respectivamente, hoy la visita de los magos, luego la octava de la Epifanía es el bautismo de nuestro Señor, la fiesta del bautismo de nuestro Señor, y el domingo siguiente el Evangelio traerá justamente el episodio de las bodas de Caná. En el primero de esos pasos evangélicos, los reyes de la tierra se postran ante el niño recién nacido. En el Jordán, el precursor señala a Jesús por Mesías, y el Padre confirma su testimonio declarándole su Hijo bien amado, en quien Él tiene puestas todas sus complacencias. Y por último, en el milagro de Caná, de las bodas de Caná, el Señor revela por primera vez su divinidad, manifiesta su poder al multiplicar, al transustanciar el agua en vino. Y esos 3 motivos han sido ingeniosamente entrelazados en la antífona del Benedictus de la fiesta, que dice así: hoy se juntó la Iglesia a su celeste esposo, porque en el Jordán lavó Cristo sus crímenes. Corren a las nupcias reales
los magos cargados de presentes, y del agua hecha vino se alegran los convidados. Y esa antífona se repite luego en las vísperas de la fiesta, y vemos cómo en la liturgia entrelazan, unen los tres misterios. Y esa semejanza de unas bodas reales, tan acertadamente aprovechado por la liturgia, declara a la perfección la augusta grandeza del presente día. Y la Iglesia aparece hoy engalanada con sus más ricos atavíos porque su Rey ostenta públicamente el amor que tiene por ella. Y la epístola nos trae una parte del libro del profeta Isaías, que con su visión profética vislumbró esta magnificencia. Su elocuencia supo describir con imágenes vivas los esplendores de fiesta tan gloriosa, a punto tal que la liturgia hace suya las palabras de Isaías y la pone como epístola. Sobre la ciudad de Jerusalén, el profeta ve levantarse el sol divino, la gloria del Señor. Luego el profeta despierta a sus habitantes de su profundo sueño y los invita a iluminar sus edificios. Hace hincapié en que en su derredor todo está sumido en una profunda noche y únicamente sobre Jerusalén aparece el sol naciente. Y las palabras del profeta ensanchan los senos del alma. Sentimos cómo nos invade la emoción que domina al escritor sagrado y que él pretende transmitir a los hijos de Jerusalén. Esa visión que él tiene es que en realidad Jerusalén es la Iglesia y nosotros los hijos de su gloria. Y la llegada de los magos a Jerusalén fue tan solo el preludio del cumplimiento de esta profecía, contra lo que uno podría deducir de la simple lectura, sin profundizar, sin ir a buscar en el libro de Isaías, ver en qué contexto se encuentra. Es el capítulo 60 del profeta Isaías, casi al final. Entonces no está profetizando la venida de los magos a adorar al niño Jesús. Tiene otro significado completamente distinto. Ese capítulo 60 del profeta Isaías es considerado como el cuadro más brillante y más completo que se haya trazado de la Nueva Jerusalén. No de la Jerusalén histórica que conocieron los magos, donde reinaba Herodes, sino de la Nueva Jerusalén. Y una vez más vemos el sentido escatológico incluso de esta fiesta. Yo hice hincapié sobre esto el año pasado. Quien no lo escuchó, quien no recuerda, vaya, busque el sermón del año pasado si quiere profundizar en este sentido. Y forma una antítesis muy notable con el capítulo 47, ese capítulo 60 de Isaías, forma una antítesis con el capítulo 47, en el cual el profeta describió la caída ignominiosa de Babilonia, y que expone los resultados de la alianza que acaba de ser anunciada en el capítulo 59, versículo 21, que expone la profecía del reino mesiánico. De allí están tomadas esas palabras del profeta Isaías. Y él ve y anuncia el reino de la gracia, la luz de la fe, el señorío efectivo de Jesucristo en el mundo. Que una vez más tenemos que preguntarnos, ¿y dónde está? Y estas palabras de Isaías vienen a confirmar nuestra esperanza. Tarde o temprano tendrá lugar esta profecía que comunica en ese capítulo 60 el profeta Isaías. Jesucristo, sol de justicia, se levanta sobre Jerusalén. A la vista de su luz, todos los pueblos acuden presurosos a la ciudad santa. Jerusalén adquiere una magnificencia incomparable. Sin ir más lejos, si quieren aplicárselo al niñito Jesús,
Pues el niñito Jesús estaba en Belén, y en Jerusalén estaba Herodes, y Herodes lo manda a Belén, y de Belén se va a Egipto, y de Egipto vuelve a Nazaret. No se trata de esa Jerusalén histórica, sino que se trata de la nueva Jerusalén. Y sobre esa nueva Jerusalén el profeta ve a Jesucristo, sol de justicia, que se levanta sobre la ciudad. A la vista de esa luz acuden los pueblos presurosos. Adquiere Jerusalén una magnificencia incomparable, riquezas sin límites, pero su piedad, su santidad, su fidelidad la hacen aún más hermosa y envidiable. Y no puede ser la Jerusalén histórica, y mucho menos la actual. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde está la piedad de esa Jerusalén? El profeta nos describe a Jerusalén como la capital del reino mesiánico, iluminada por la gloria de Yahvé, que atraerá así los peregrinos de todos los pueblos del oriente hasta el extremo de Arabia y del occidente hasta las lejanas tierras de Tarsis, y vienen trayendo a los israelitas para reedificar con ellos los muros destruidos de Jerusalén. Jerusalén convertida en centro de peregrinación del mundo entero. Y ella verá acudir a ella las riquezas de las naciones para enriquecer a los hijos de Israel, en cuyos oídos debían de resonar esos oráculos como una suavísima música, pero se los atribuyeron a ellos en aquel entonces. No cometamos nosotros el mismo error, porque si es para anunciar la visita al niñito Jesús en el pesebre o en la casa que tendría José en Belén antes de la partida a Egipto, evidentemente que no concuerda nada. Al meditar estas grandiosas profecías, estos textos que la Iglesia nos pone delante como epístola durante toda la octava de Epifanía, no podemos menos que abismarnos ante el misterio de la humillación de Jesucristo, que, anunciado con tanta gloria, con tanto esplendor, recibe allí, en esa cueva de Belén, los obsequios de estos tres magos de Oriente. Mientras que el perverso Herodes y toda Jerusalén se quedan indiferentes por el momento y inmediatamente después buscará al niño Jesús para matarlo. ¿Cómo explicarse ese misterio de Cristo doliente si no estuviera también anunciado en las profecías? Todas ellas han de cumplirse hasta la última iota. Jerusalén, destruida por los paganos, será también reconstruida con la ayuda de ellos. Y del mismo modo, los pueblos gentiles contribuirán a la formación del reino mesiánico, así como serán llamados a la Iglesia de Jesucristo después de su rechazo por Israel. Y Dios no se cansa de recalcar que su reino tendrá carácter universal, muy distinto de las esperanzas que abrigaban los judíos nacionalistas. Y así como la prosperidad, también la paz, la santidad serán características de esas profecías mesiánicas. El reino se compondrá solamente de justos. Nos guste o no nos guste, les guste o no les guste a los que no son justos, el reino se compondrá solamente de justos. Entonces, nada de las payasescas cosas que están haciendo desde hace 50 años en la Iglesia, los que la ocupan, nada de eso tendrá lugar. Y por eso la Iglesia vive en una eterna epifanía. Lo que va quedando de la Iglesia debe vivir en epifanía, preparando justamente todo esto porque se cumplirá. Comprendemos entonces el verdadero significado de esta fiesta. Debemos participar de los sentimientos de nuestra Madre en fecha tan señalada, el día de sus bodas reales.
el día de la presentación a su rey y su esposo. A bodas que acuden los reyes con presentes y en la cual nuestro Señor, si es necesario, cambia el agua en vino. Pertenecemos a los hijos e hijas que llegaron de todas partes, que vinieron de las tinieblas de la gentilidad. Como dice San León Magno, reconozcamos en los magos adorando a Cristo las primicias de nuestra fe y vocación, y con ánimo regocijado celebremos los comienzos de nuestra esperanza. No dice el cumplimiento de nuestra esperanza, sino que dice celebremos los comienzos de nuestra esperanza. Y San León Magno escribe, ya bien entrada la cristiandad: abramos nuestro corazón entonces a la gratitud más viva por el beneficio insigne de haber sido llamados a tan grande felicidad. Y así, mientras tantísimos alrededor nuestro yacen todavía, y hoy más que nunca, en la noche de la ignorancia, en la noche de la idolatría, y para muchos de ellos de la apostasía, porque aquellos eran simplemente idólatras, estos son idólatras, pero después de haber profesado a Cristo. Están bautizados, son apóstatas. Y por eso dice el prefacio de la fiesta: en verdad es digno y justo, equitativo y saludable el darte gracias en todo tiempo y lugar, Señor Santo, Padre Todopoderoso, Dios Eterno. Y aquí viene lo propio de la fiesta: pues tu unigénito Hijo, al manifestarse a nosotros revestido de nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva luz de su inmortalidad. Nos ha restaurado con la nueva luz de su inmortalidad. Eso tiene que completarse, tiene que llevarse a cabo. Ya Él lo hizo, lo logró, lo obtuvo para nosotros. Nosotros tenemos que aplicarnos a través de la gracia, a través de los sacramentos, a través de la oración, de la práctica de las virtudes, aplicarnos eso que Él ya nos obtuvo. Y para edificar y hacer crecer nuestra piedad, consideremos el viaje de los reyes, porque en buena parte también se aplica a nosotros, a nuestra vida, y más que nunca nuestra vida actual. Sabemos que la predestinación a la fe es totalmente gratuita, pero no es menos cierto que el hombre debe prepararse a recibirla. Modelos de preparación a la gracia son los magos. Eran sabios de las partes orientales, seguramente habían llegado hasta ellos la preocupación universal de la humanidad de que de Judea saldría un Salvador. Las esperanzas mesiánicas se habían esparcido un poco por todo el mundo conocido, y los hombres de corazón recto, acosados por la corrupción general de costumbres, suspiraban por ese Redentor y pensaban, meditaban sobre los dichos de los anuncios mesiánicos. Bueno, trasladamos los hombres de corazón recto hoy en día, acosados por la corrupción general de las costumbres, suspiran por la venida del Salvador. Si ante la corrupción a la cual asistimos, dentro y fuera de la iglesia, no suspiramos por la venida del Redentor, pues no entendemos nada. Ellos, conocedores a la vez de la profecía de Balaán y en su deseo de encontrar la estrella de Jacob, que predijo ese profeta, se dieron ellos al estudio de la astrología, y así se explica que, con natural exclamación, dijeron: vimos su estrella y venimos. Hemos venido a adorarlo porque vimos su estrella. Vieron su estrella, es decir, un día observaron un fenómeno extraordinario en el firmamento. Al propio tiempo Dios iluminó sus mentes, evidentemente, no bastó la estrella,
Hizo falta la acción de la gracia interiormente para que ante la aparición de la estrella vieran el cumplimiento de la profecía, etc. Dios ilumina su mente, ellos ponen atención a la voz divina y su inteligencia queda envuelta en claros resplandores. Y el Señor, que los había escogido como primicias de la gentilidad, les habla en el lenguaje que corresponde a sus preocupaciones. Los padres de la Iglesia ven claramente por qué a los pastores judíos les manda un ángel y por qué a los gentiles, los reyes, les manda una estrella. Porque unos tenían fe y los otros no. Y entonces a los pastores, que eran del pueblo de Israel, que tenían la verdadera fe, eran algunos de los que creían, les manda un ángel, es decir, un ser inteligente, para que les hable a su inteligencia directamente. A estos les manda una señal, un signo, un símbolo, que es la estrella. Ejemplo admirable, aquellos varones rectos, en medio de la corrupción de su mundo, se elevan por encima del nivel rastrero de sus contemporáneos para ocuparse en santas meditaciones. Y esos magos, dechados perfectos de los que buscan la verdad, son también modelos acabados de fidelidad a la gracia. No basta recibir la gracia, hay que responder a la gracia. Y eso implica fidelidad a la gracia. Y apenas ven la señal del cielo, sin preocuparse de los inconvenientes de la empresa, se ponen inmediatamente en camino. ¿Qué diferencia con los sacerdotes de Jerusalén que se contentaron con anunciar a los magos el camino que conducía a donde decía la profecía? Y se quedan en Jerusalén. Si nosotros hoy vamos a preguntar a alguno de estos sabios sobre las profecías escatológicas, sobre las profecías del fin del mundo, y lo más probable es que nos van a detallar perfectamente todo. Pero se van a quedar en Jerusalén. No van. Y esperarán el gran monarca y el sumo pontífice bueno y triunfante, la restauración, cuando las profecías le están diciendo otra cosa. Se quedan en Jerusalén. Cabe suponer que no fueron los magos los únicos que registraron ese fenómeno tan prodigioso. Y sin embargo, solamente ellos respondieron a la moción divina y se dispusieron así para presentarse ante el rey de los judíos. Imaginemos la alegría de aquellos fervorosos sabios al verse asistidos de una manera tan especial por la providencia que los va guiando con la estrella. Y otro tanto experimentaríamos nosotros si nos entregásemos totalmente a las inspiraciones de la gracia. Seguramente que no tardaríamos en reconocer la mano de la providencia que nos guía en todas nuestras empresas. Pues bien, un acontecimiento de tanta trascendencia para el mundo, el nacimiento del Redentor, no podía permanecer ignorado en la ciudad santa, en Jerusalén. Y Dios dispone las cosas de modo tal que en Jerusalén se sepa. Hace que desaparezca la estrella, quedan ellos sin guía y tienen que recurrir a la ciudad de Jerusalén a preguntar a los de Jerusalén: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque vimos su estrella y venimos a adorarlo. Dios se sirve de eso para que en Jerusalén se sepa que la profecía se ha cumplido. Y Herodes investiga, pregunta a los sacerdotes, le responden y envía a los magos hacia Belén. Qué asombrados quedarían al leer en el rostro de los judíos la extrañeza que despertaban sus palabras. Y así nos pasa a nosotros. Si ustedes han tenido la oportunidad, como tuve yo, de hablar con dos de los purpurados, mitrados de la tradición, sobre estos temas. Si ustedes pudiesen grabar, como tengo grabado yo, en mi inteligencia,
las palabras, las caras, los gestos de estos mitrados. Y lo mismo le habrá pasado a los magos al leer en el rostro de los judíos la extrañeza sobre lo que ellos consultaban. Nadie sabía darles razón de aquel a quien ellos venían a adorar de tan remotos países. Tampoco el monarca sabe dar satisfacción a estos sabios, pero la fe de estos no disminuye por ello. Herodes hace llamar a los sacerdotes, a los escribas del pueblo, y para todos ellos era patente que el rey por el cual los magos preguntaban era el Mesías prometido. Los doctores de la ley satisfacen la curiosidad del monarca y al mismo tiempo el anhelo de los reyes. Belén es el lugar del nacimiento de Cristo, conforme está escrito por el profeta. Todo Jerusalén se conmovió ante la nueva de los 3 extranjeros, pero nadie se unió a ellos. En esa devota peregrinación, nadie se acordó más del extraordinario mensaje, a no ser para agravar su pecado, como en el caso de Herodes, con la matanza de los inocentes. Herodes encarga a los magos que le notifiquen el lugar del nacimiento del Mesías para ir a adorarlo. Pérfido. Los sacerdotes enseñaron a los magos el lugar del nacimiento y ellos permanecen quietos en sus casas. El pueblo se excitó de manera asombrosa, mas a los pocos días otras 1000 cosas reemplazaron aquella santa preocupación y olvidaron todo. Y los magos, instruidos acerca del lugar, parten de Jerusalén y a pesar de que conocían la ruta, apenas salen de Jerusalén, la estrella se les aparece de nuevo y los guía hasta el pesebre. Se posa en el lugar donde estaba el niño Jesús. Así paga espléndidamente el Señor, incluso en esta vida, nuestros mezquinos sacrificios. Y también nosotros nos regocijaríamos, que al igual que los magos, si les imitásemos en la constancia en medio de las pruebas. La estrella se para encima de la pobre mansión que cobija al Hijo de Dios. Esa fue la señal divina. En ese paso admiramos la fe de los sabios de Oriente. Desde que salieron de su casa, que vienen pensando en el Rey de los judíos, en el Salvador, el Redentor, el que realmente iba a restaurar las cosas, y se encuentran delante de la pobreza más absoluta. Dios pone a prueba su fe. ¿Qué insignias reales adornaban la humilde mansión de la Sagrada Familia? ¿Cómo podía ser ese pobre pequeñuelo el rey esperado por todo el mundo? Para ver a un niño en tales condiciones, abandonaron ellos su tierra, hicieron toda esta peregrinación, convulsionaron todo Jerusalén, etc. Ningún pensamiento semejante turbó la fe y la confianza de los magos. Todo lo contrario, reconocieron en aquel pequeñuelo no solo al Rey de la humanidad, sino también al Dios verdadero. Y cayendo a sus pies, lo adoran y le ofrecen sus dones, como sabemos, el oro, el incienso, la mirra. Vislumbrando la dignidad de ese niño, le ofrecen esos dones, el oro para el rey, el incienso para Dios y la mirra para el hombre que había de ofrecerse en sacrificio. En los días de su estancia en Belén, la Santísima Virgen ciertamente habrá ilustrado a los reyes sobre los misterios de la redención y deciden entonces, ya terminada su estadía, retornar a su tierra. Pero dice el Evangelio que, avisados en sueños de que no volviesen a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Vinieron vagando todavía por entre las tinieblas de la gentilidad y regresaron avanzando
en las cumbres de la verdadera fe. Bueno, ese viaje de los Reyes Magos debe ser para nosotros un símbolo de lo que el cristiano debe practicar en cada misa. Venimos atraídos por la luz de lo alto y hallando a Dios sobre el altar, caemos postrados a sus pies en profunda adoración. Luego la Santísima Virgen María, mediadora de todas las gracias, nos presenta a su Hijo, nos concede la gracia no de sostenerlo en nuestros brazos, sino de recibirlo en nuestro corazón, en nuestra alma. Y una vez allí, tenemos que cuidarnos de presentarle nuestras ofrendas, nuestros dones. Y no olvidemos de regresar a nuestras ocupaciones habituales por otra senda, por otro camino. Ellas serán las mismas de antes, esas ocupaciones, pero nosotros no debemos ser los mismos después de cada misa. Después de haber adorado al Dios de la gloria en cada misa, en cada comunión, no podemos ser los mismos. Les pidamos a los Reyes Magos que nos concedan la gracia de practicar las virtudes que ellos practicaron, y pidamos al Niño Jesús, a la Santísima Virgen María, al buen San José, que saquemos de esta festividad la gracia propia de ella, tal como nos lo hace pedir la Iglesia en la colecta y en el prefacio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.